Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener nuestra primera clase donde vamos a empezar a ver los contenidos del curso. Recuerden que miércoles fue la presentación únicamente. Y les adelantaba un poco antes de comenzar la grabación que habilitamos la unidad 1, esta pestaña donde ustedes pueden encontrar algunos apuntes instructorios a los temas de electricidad. Vamos a revisar puntualmente el tema 1 hoy día, también con alguna observación y algunos apuntes que voy a tomar al margen, que también los voy a subir. También está la guía de ejercicios y las soluciones. ¿Ya? Aquí pueden encontrar muchos problemas para lo que es la prueba 1. ¿Sí? Tiene bastante tiempo. ¿De cuándo esta guía? Debe ser del 2016, por ahí. Pero igual es bastante útil. Ya pues va aumentando progresivamente el nivel. Y aquí están las soluciones también. Están todas las soluciones. La hemos chequeado varias veces. Aún así, si encontraran algún error, me avisan, ¿ya? Pero la última vez que la corregimos fue me parece, el primer semestre del año pasado, ya que había por ahí un errorcillo. Y lo otro que le estaba comentando es que estuve buscando en la biblioteca y saben que está el libro que yo les recomendaba porque en el que nos basamos principalmente. Tienen que ingresar acá como estudiantes ustedes, vamos a hacer el ingreso, y con eso permite que uno se loguee, ¿ya? Pero tiene que ser el de la PUC. Está el capítulo 1 al 4, el 6 y el 11, no sé por qué no estará el 5, no recuerdo qué será, pero capítulo 1 y 4 la verdad que son bien buenos. Miren, está el 19 también. Probablemente algunos profesores pidieron la sección de los capítulos que ocupan. Creo que recuerdo que era el 5. Pero en principio lo pueden chequear, este libro de los autos que corren. Es bien bueno el libro, la verdad. Si a alguien por ahí le gusta estudiar con libros, muy recomendado. Y si no le gusta este con libro, no se preocupen porque en el curso vamos a ir viendo todo lo que se requiere. Ya esto es como verlo como un adicional, ¿no? Si es que alguien así lo desea. Así que bueno, vamos a comenzar. Voy a descargar de hecho el tema. Vamos a verlo acá mismo. Entonces, contenidos. Tipos de redes concentradas y distribuidas, variables eléctricas fundamentales, convenciones y notaciones utilizadas. Por lo general alcanzamos a ver hasta acá. Vamos a ver si hoy día llegamos un poquito más allá. Que como nos cortaron un poco el horario de clase, como a 70 minutos, igual es para mejor, porque si no, igual 90 minutos es mucho, ¿cierto? Pero por lo general tendemos a ver un poquito menos de contenido. Así que comenzamos con lo que sería la teoría de circuitos concentrados. Esto probablemente ustedes no lo habrán escuchado, me imagino yo. Yo sé que en física, en electromagnetismo, circuitos han visto, ¿ya? Circuitos, quizás aplica la ley de Ohm, ¿cierto? La ley de Kirchhoff, agrupar elementos serie paralelo, ¿ya? Si no se acuerdan, no hay ningún problema porque lo revisamos acá también. Pero lo que vamos a hacer ahora es como contextualizar. ¿Dónde se encuentra el curso dentro de todo lo que es la teoría de circuitos? En principio tenemos que tener en cuenta que un circuito físico, como el que está acá, aquí ustedes pueden ver que hay una pila, parece una clásica pila Duracell, ¿cierto? Tenemos acá un resistor que ya puede ser algo medio nuevo, medio extraño. En principio piensen que es un elemento que permite limitar la corriente que circula por el circuito. Él se opone a la circulación de corriente, ¿ya? Y esto que está acá es un diodo LED. ¿Qué es un diodo LED? Es un elemento que al momento que lo circula una corriente eléctrica, él emite luz. Son justamente los que se ocupan para, no sé, por ejemplo, el LED de notificación que uno tiene en el celular, y eso cambia hasta de color, ¿cierto? Los LED que tenemos en el PC, ¿cierto? Se enciende de repente cuando presionamos un botón en el teclado y cosas así. Es para indicar que algo está operando o no. ¿Y qué pasa con este circuito? Este circuito sería creado con elementos reales, o sea, nosotros lo podríamos armar tal como está ahí, ¿ya? Y dado un circuito físico, a nosotros nos va a interesar predecir cómo se va a comportar en términos de voltaje y corriente. Para este ejemplo en específico, nosotros tenemos unas corrientes máximas que soporta este elemento. O sea, el diodo LED, yo no le puedo poner una corriente demasiado alta porque si no él se va a quemar y no va a funcionar más. De hecho, se destruye. Por eso es que se requiere limitar de cierta forma esta corriente que circula con este elemento, ¿ya? ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, nosotros tenemos varias alternativas. Una de esas sería empezar a probar con varios resistores y varios diodos LED. Si se me quema, no era la combinación que nos sirve, ¿cierto? Si se me vuelve a quemar de nuevo, tampoco era. Y así podría estar probando y fallando hasta que finalmente encuentre una configuración con la que funcione. Claramente, prueba y error no es lo más eficiente, entonces nosotros buscaríamos poder calcular, decir, ya, yo sé que el máximo de corriente que él soporta son 25 miliamperes, por ejemplo, ¿ya? Y
¿cuál es el resistor que me permite tener esa corriente considerando el valor de tensión que tiene esa pila? Eso es lo que yo haría. Espérenme, que tenemos una visitante acá. ¿Ya? Entonces, para calcular eso, es que nos serviría en este caso poder tener un modelo, un modelo del circuito, ¿ya? Luego ese modelo, como le estoy diciendo, sirve para hacer una aproximación matemática y así poder actuar sobre el circuito real o elegir los elementos que corresponden, ¿ya? Entonces, importante acá es esto. Dispositivo físico real con el cual nosotros interactuamos. El modelo trata de representar cómo se comporta ese elemento o ese conjunto de elementos con el objetivo de aproximar matemáticamente, ¿cierto?, los voltajes y las corrientes. Eso es lo que nosotros hacemos en circuitos. Luego, otro ejemplo. Sistema de luz de un automóvil. En este caso tenemos una batería. Ustedes la pueden ver acá, la clásica batería que uno va, si levanta el capó, creo que le llaman, ¿cierto? Ahí la encuentra. Tiene un positivo, tiene un negativo. Nosotros sabemos que hay que conectarla. Por lo general el positivo está asociado con color rojo, el negativo con color negro. Esta batería además está conectada al chasis, el negativo de ella en específico. Y el positivo va a un interruptor, que generalmente está dentro de la cabina del vehículo, ¿cierto? Uno presiona o gira el interruptor y se encienden los faros izquierdo y derecho. Realmente funcionan juntos, de hecho. ¿Y qué pasa con esto? Nosotros tratamos también de representarlo por medio de un circuito, en este caso un modelo de los diferentes elementos. La batería es representada por medio de este elemento, que está acá. Pueden ver que tiene también una polaridad, un más y un menos, y un valor, que sería en este caso 12,6 volts. Tenemos que el interruptor, que está acá, ¿cierto?, se representa por medio de este elemento, que lo único que hace es abrirse para que no circule corriente y cerrarse para que circule. También pregunta Mario acá, ¿y los fusibles? La verdad es que de hecho sí, se incorpora fusible. El fusible iría acá, ¿ya? En este caso se ha omitido, pero iría en este punto. ¿El fusible qué es? Es un elemento que piensen que tiene un alambre muy delgado, que puede circular hasta una corriente máxima. Y si circula más corriente que eso, él se quema. ¿Y cuál es el objetivo de eso? Simplemente proteger todos los elementos. ¿Ya? Eso es el objetivo que tiene. Y uno, obviamente, si se quemó el fusible, va y lo cambia. ¿Sí? Yo creo que quizás más de alguno habrá visto que, no sé, un día de lluvia, justo el agua salpica por debajo del vehículo y se quema un fusible. Y es por eso, simplemente, porque se produce un corto entre estos dos puntos de la fuente. ¿Ya? Después vamos a ver qué es lo que es un cortocircuito y el por qué pasa eso, ¿ya? Pero en principio se nos quemaría el fusible si es que estuviera. Aquí, sin embargo, se ha omitido para efectos de que sea más simple nuestro circuito. Tenemos acá también estos resistores, que yo les decía que son como unos elementos que permiten limitar la corriente. Probablemente ustedes lo hayan visto anteriormente. En el curso igual los vamos a revisar con más detalle. Y aquí uno podría preguntarse, pero ¿este resistor es suficiente para representar el comportamiento de estos faros o de estas luces? Y la verdad es que depende de lo que queramos calcular. Si es para calcular corriente, la verdad es que funciona muy bien. Si quisiéramos ver cómo opera otro efecto de estos faros, la verdad es que podría ser que nuestro modelo no sea tan bueno. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad toda luminaria, toda luz, toda ampolleta tiene un efecto que depende de la temperatura, o en realidad un comportamiento que depende de la temperatura hasta cierto punto. Cuando están frías, su resistencia, por ejemplo, es de un valor, digamos por decirlo así, 100, por inventar un valor. Cuando se van calentando, su resistencia tiende a disminuir, baja un poco. Entonces, obviamente, no es constante como lo que nosotros indicamos acá. Sin embargo, ese efecto, para la mayoría de los casos, puede ser despreciable si yo quiero calcular solo las corrientes, porque de hecho me podría quedar con el peor caso, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en realidad nuestro modelo, tanto en circuitos eléctricos como en otros sistemas, puede ser tan cercano como nosotros requiramos. Algo bien simple de pensar es que si yo tengo una balanza, esto no es de circuitos eléctricos, pero si yo tengo una balanza y voy a pesar personas o animales grandes, por ejemplo, un error de unos cuantos gramos en realidad es totalmente despreciable para nosotros, no es tan relevante, ¿cierto? En cambio, si yo voy a pesar oro o plata, algún material de ese tipo, ahí los gramos son bien importantes, de hecho tengo que tener mucha más exactitud en mi medición. De la misma forma, un modelo puede ser más o menos exacto dependiendo de la aplicación. Y obviamente para una aplicación que yo requiero mucha exactitud, ahí yo ocupo un modelo mucho más complejo, lo cual obviamente me hace más difícil también el análisis. ¿Se entiende lo que estoy comentando? Circuito físico,
real, el cual nosotros representamos con un modelo, y con eso nosotros hacemos aproximaciones matemáticas. Muy bien. Si escuchan los ruidos de fondo, es que estoy sufriendo un ataque de una gatita por acá. Circuito. Interconexión de elementos ideales. Estos son algunos conceptos básicos. Elementos ideales representan o aproximan las propiedades de los elementos físicos simples o fenómenos físicos. Están precisamente definidos o caracterizados. Eso es importante. Tiene que estar bien claro cómo operan, ¿ya? Y cómo se van a comportar ante diversas condiciones. Otro punto bien importante para demarcar qué es lo que nosotros vamos a ver en el curso es entender qué es el análisis y qué es el diseño. Cuando hablamos de análisis nos referimos a que ya tenemos un circuito, existe, y nosotros queremos calcular voltajes y corrientes, para así obviamente saber cómo se va a comportar. En el caso del diseño, nosotros partimos desde una idea, desde una descripción de lo que debería ser el circuito. Y a partir de eso nosotros lo creamos, usando técnicas que están dispuestas para ello. Aquí nosotros lo que vamos a hacer en este curso es análisis. O sea, nosotros vamos a partir de circuitos que ya existen y vamos a calcular voltajes, corrientes, potencia, ¿ya? Para así ver cómo opera. No vamos a hacer diseño en particular. Y de hecho, ya de por sí el análisis es bastante amplio. Hay mucho que analizar. Y claro, no haríamos diseño de circuito. Ahora, ¿qué es un circuito concentrado? Podemos leer la definición, que en realidad como que no es tan clara, ¿ya? Pero les puedo decir que en principio son circuitos en los cuales nosotros tenemos que los componentes están relativamente cerca, están por ejemplo en una habitación, en un edificio, no a grandes distancias, ¿ya? Y por tanto nosotros lo que podemos hacer es decir que son elementos ideales concentrados, que no van a tener dimensiones físicas ni orientación espacial preferencial. Y también podemos asumir que todas las corrientes se trasladan y se transmiten instantáneamente. ¿Ya? Eso es una gran ventaja en el análisis. Si lo queremos ver de un punto de vista más formal, sería que desde el punto de vista de la teoría electromagnética, el circuito se puede reducir a una singularidad puntual y las ondas se propagan instantáneamente por el circuito. Eso es lo que significa. ¿Qué pasaría y qué otros tipos de circuitos tenemos? Tenemos circuitos en los cuales las distancias sí influyen, porque en realidad sí que son suficientemente grandes, como pueden ser las líneas de transmisión o las guías de onda. Aquí estamos hablando que yo puedo tener una fuente, en este caso una generadora, ubicada en un punto, ¿cierto? Y los consumos ubicados a unos cuantos cientos de kilómetros incluso. Por eso es que en realidad hay análisis que nosotros tenemos que hacer, tiene que tomar en cuenta esa distancia. ¿Ya? Y no sería lo que nosotros vemos en el curso. Nosotros en el curso trabajamos con circuitos concentrados. Vale decir, circuitos que están relativamente cerca a sus elementos, yo puedo asumir que todo se transmite instantáneamente. ¿Ya? Eso es muy importante. La diferencia no es tan grande, la verdad, al momento de analizar, pero es diferente. Por eso es que hay que dejar claro que en realidad nosotros vamos a trabajar con circuitos concentrados y no con circuitos distribuidos. Hasta acá, dudas, comentarios, cualquier interrogante que puedan tener. ¿Ya? Entonces, ahora lo que se refiere a variables eléctricas fundamentales. Aquí muchas de ellas, como yo les había dicho, ¿cierto? Lo más probable es que ustedes ya la hayan trabajado en física, porque incluso en la media se ve un poco de circuitos eléctricos, al menos lo más básico, la corriente, resistencia, voltaje. Pero igual tenemos que al menos comentarlo acá. Vemos que la corriente eléctrica viene a ser la tasa de cambio neta de la carga transferida a través de una sección transversal, ¿ya? ¿Esto qué significa? En realidad podemos decir que la corriente eléctrica corresponde a la circulación de carga eléctrica a través de un conductor, ¿ya? Y específicamente cuánta carga eléctrica pasa por una sección en un segundo. Eso es lo que es la corriente eléctrica. Es un flujo de carga eléctrica. Por ahí, en algunos cursos, por lo general, cuando uno está como partiendo con estos temas de circuitos, nos dicen que es un flujo de electrones, la corriente eléctrica. Y la verdad es que eso solamente es válido en el caso de los conductores, donde podemos decir que corresponde al movimiento de electrones libres, ¿ya? Pero para todos los materiales no podemos decir eso. En lo que sí podemos decir, sin miedo a equivocarnos, es que es un flujo de carga, o de carga eléctrica en este caso, ¿cierto? Y la corriente eléctrica se mide en amperes, que corresponde a coulomb sobre segundo, lo cual tiene sentido, ¿cierto? Si estamos diciendo que es carga que pasa por segundo. ¿Y cuánto será un amper? La verdad es que un amper es un valor bastante grande, porque si nosotros consideramos que la carga que tiene un electrón
es de este valor, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, o sea, bastante pequeño, ¿cierto? Pero tienen que tomar en cuenta que un electrón es muy pequeño también. La carga que tienen este número de electrones, por ejemplo, si pasa esa cantidad de electrones en un segundo, ahí recién tenemos un ampere. O sea, estamos hablando que la carga de 6,242 por 10 elevado a 18 electrones en un segundo me produciría a mí un ampere. Si estamos hablando obviamente de un conductor, ¿cierto? O sea, una unidad bastante grande. Y de hecho, para el ser humano se puede decir que es peligroso una cantidad de unos 30 miliamperes aproximadamente, incluso menos dependiendo de las condiciones. Vamos a sacar aquí un apunte para ir comentando esos detalles. Esta sería nuestra clase 1. Clase 1. Ahí estamos a viernes 13, como las películas, ¿no? Aunque yo siempre me he preguntado si es viernes o es martes, el del día 13. Ahí. Ahí, ¿cierto? Le estaba diciendo yo que para el ser humano es peligroso 30 miliamperes, por ejemplo. 30 miliamperes pueden provocar una fibrilación ventricular, que sería cuando la corriente circula por el corazón y el corazón tiene como un ciclo de bombeo que no es como, no sigue el ritmo que quería tener. Entonces como que no bombea para ningún lado y por tanto la persona sufre una especie de asfixia. Y así es como eventualmente podría provocarse un fallecimiento. O sea, es bastante grave en realidad cuando se provoca una fibrilación ventricular. Ventricular. Por eso que yo creo que todos entendemos que la corriente eléctrica, a pesar que no la vemos, existe, ¿cierto? No sé si le habrá tocado alguna vez ahí, no sé, armando un arbolito de Pascua o algo así, tener alguna electrización. ¿Les pasó a alguno de ustedes algo así? Al menos en Profe, una pregunta. y dime. Ese tema igual tiene que ver con, o sea, claro, con el voltaje al mismo tiempo. Claro. Eh, Porque, por ejemplo, no sé, entrar en contacto con ¿Mm? 30 miliamperes con un cargador de 5 volts no es lo mismo que Ya, tocar directamente los 220. claro, pero esa es una buena pregunta. Mira, lo que sucede es que uno tiende a asociar el voltaje, uno dice, bueno, un voltaje mayor puede ser más peligroso. Y la verdad es que en realidad lo que genera el efecto negativo en el cuerpo humano es la corriente eléctrica que circula, ¿ya? Y la corriente eléctrica obviamente depende también de la resistencia del cuerpo. ¿Y qué sucede? Que nosotros cuando tenemos las manos secas, por ejemplo, la resistencia que ofrece nuestro cuerpo es muy alta en comparación si tenemos manos húmedas y cosas por el estilo. Entonces, como hay una relación entre el voltaje, la resistencia y la corriente, que es la ley de Ohm que vamos a presentar en unos momentos, o probablemente en la clase siguiente, es muy variable. O sea, yo no puedo decir que, mira, si son 220 volts, necesariamente va a ser más peligroso que una tensión, por ejemplo, de 12 volts. Porque podría ser caso que, dadas las condiciones de mi cuerpo o de mi piel, pueda circular una corriente más alta. ¿Me entiendes? Por eso que no es algo como tal lineal que uno podría decir, sino que hay que tomar en cuenta las condiciones ambientales, la humedad, el donde yo me encuentro parado, todas esas cosas influyen. ¿Ya? Pero en principio, lo que uno puede sí saber de forma lineal que provoca un efecto negativo en el cuerpo es la cantidad de corriente que circula. ¿Ya? Eso sí es algo que sí me va a decir con claridad el efecto que provoca. También uno podría entrar a hilar más fino, decir, ya, pero es lo mismo que me pase por el brazo, por ejemplo, y me salga, por ejemplo, por el codo, o sea, entre por la mano y salga por el codo la corriente eléctrica, o que me circule por el corazón, entre mano y mano, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, de hecho, cuando uno analiza temas de prevención de riesgo, especialmente accidentes eléctricos, hay que tomar en cuenta la magnitud de la corriente que circula por el cuerpo y además la trayectoria que sigue. ¿Sí? O sea, eso es algo a considerar. De todas maneras, si a alguien le interesa ese tema, yo tengo bastante información, porque hace un tiempo estuve haciendo un curso de eso, les puedo dejar unos videillos por ahí en el aula, si le llama la atención. Así como a modo informativo, no es parte del curso, sí, pero nunca está de más, porque todos nos vemos expuestos de repente a algún riesgo, ¿cierto? Sí, así que en definitiva, la magnitud de la corriente es lo relevante y la trayectoria de la corriente, en el caso de los accidentes eléctricos. El voltaje, la verdad es que no nos dice mucho a priori. Obviamente, si es un alto voltaje, sí puede provocar más problemas que uno más bajo, pero no es algo que uno puede decir a ciencia cierta si no conoce la resistencia del cuerpo y las condiciones del ambiente.
Bueno, y ahora, respecto a la corriente eléctrica, nosotros en principio podemos decir que la corriente eléctrica, si es una circulación de carga eléctrica, ya, en un tiempo determinado, podríamos asumir que son cargas eléctricas positivas las que están viajando por el conductor. En este caso podríamos asumir que acá tenemos una cantidad de carga de, no sé, grande de carga positiva y que por algún efecto externo comienza a trasladarse desde este punto a este punto. ¿Ya? Sería un flujo de carga positiva. También podríamos asumir lo contrario, que en realidad es carga negativa que abandona este punto y está llegando a este punto. ¿Por qué podemos decir esto? Porque en realidad lo que nosotros tomamos en cuenta es la cantidad de carga neta que tenemos acá. Entonces, si me abandona este punto una determinada cantidad de carga positiva, se va haciendo cada vez menos positivo. Yo podría también tomar en cuenta que aquí está llegando carga negativa y por eso mi carga neta está disminuyendo, ¿cierto? Desde el punto de vista positivo. ¿Se entiende a lo que me refiero? O sea, puedo asumir cualquiera de los dos. Y aquí uno podría preguntarse, pero bueno, yo puedo asumir eso, pero ¿cuál será real? La verdad es que lo real es esto, que es carga negativa, la que finalmente corresponde al sentido real de la corriente eléctrica. A pesar de eso, por mucho tiempo, de hecho, muchos años, se pensó que era la corriente eléctrica un flujo de cargas positivas. De hecho, los grandes científicos, físicos, investigadores del tema, asumían eso. Y uno podría preguntarse, pero ¿por qué asumían eso sin tener pruebas de que fuera así? Y la verdad es que lo hacían porque si ustedes piensan en el siguiente ejemplo, vamos a ver un ejemplo bien, quizá un poco diferente a lo que estamos trabajando, pero la verdad es que nos ayuda a tener una idea de por qué ellos pensaban así. Sentido convencional de la corriente. Convencional, estoy escribiendo medio chueco, pero de la corriente eléctrica. Y con un ejemplo un poco extraño quizás. Piensen que ustedes están en su casa ahora, imagínense así. Si que su casa fuera así. ¿Ya? Y yo les digo, miren, adentro de su casa hay 25 grados. Y afuera, por ejemplo, vamos a suponer que hay 10, porque está un poco frío, ¿cierto? ¿Hacia dónde fluye el calor? ¿Hacia afuera de la casa o hacia adentro de la casa? ¿Hacia dónde fluye? O sea, nosotros por sentido común y quizá por los cursos que han tenido de física 2, me imagino, me van a decir, Eduardo dice fríamente, claro, el calor sale, ¿cierto? Sale el calor de nuestra casa, ¿cierto? Va a ir desde un punto de una mayor temperatura a un punto de una menor temperatura. Claro, sería entretenido que fuera al revés, para cuando hace calor, ¿no? Pensemos en otro ejemplo. Otro ejemplo. Vamos a ver si... Yo creo que ya viendo a dónde quiero llegar con esto. Y si no, bueno, seguimos poniendo ejemplos. El otro ejemplo es esto. Es un sistema de dos estanques donde tenemos que hay una canalización, una cañería, un tubo conectándolo, pero ese tubo está cerrado por una válvula, que yo la tengo ahora cerrada. Si les pregunto a ustedes, ¿hacia dónde creen ustedes que va a fluir el líquido? O sea, si es que hay una transferencia de líquido de un estanque a otro. Claro. ¿Se fijan? ¿Hacia dónde fluye el líquido? Si es que yo abro la válvula. ¿Va a ir hacia acá? ¿O va a ir hacia acá? Claro, de más a menos. O sea, yo puedo asumir que, y sin miedo a equivocarme, que va a ir desde un punto donde yo tengo una mayor altura, o un mayor potencial en este caso, a este punto. ¿Sí? Eso puedo asumir. En este sentido va a fluir el líquido. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que en realidad cuando comenzaron a trabajar los físicos en estos temas de la corriente eléctrica, ellos asumieron que lógicamente, o sea, obviamente pensaban ellos, la corriente eléctrica va a ir de un punto donde tengo una mayor concentración de carga eléctrica positiva a otro de menor concentración de carga eléctrica positiva. ¿Ya? Y ellos pensaban que eso era lo natural, era evidente que iba a ser así, porque toda la naturaleza es así, o casi todo, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Eso es lo que ellos pensaban. Después se comprobó que efectivamente no era así, que en realidad la corriente eléctrica correspondía a circulación de carga negativa. Y alguien puede preguntarse lo siguiente, no sé si ustedes se lo han preguntado, pero hagamos la pregunta acá. ¿Quién define que una carga es positiva o es negativa? Porque nosotros, ¿qué podemos saber? Sabemos que si yo voy y froto, por ejemplo, no sé, estos clásicos lápices, así como Bic, ¿cierto? Y en mi chaleco, y acerco unos papelitos, todo, es un efecto electrostático el que hace que se atraigan, ¿cierto? Y si yo tengo de repente algunos elementos, se van a atraer algunos y otros se van a repeler.
¿ya? Entonces yo puedo saber, son cargas iguales, se van a repeler, son cargas diferentes, se van a atraer, ¿cierto? Pero la definición de cuál es positiva y cuál es negativa es totalmente arbitraria. Claro, es totalmente arbitraria. ¿Ya? Y claro, y depende, como dice Felipe, de un punto de referencia. Pero no es como que en la naturaleza, mira, esta es una carga positiva y se puede identificar. Así que por eso es que el sentido convencional de la corriente eléctrica era este, y todas las leyes se desarrollaron pensando que era así, que era un flujo de cargas positivas. Y por tanto, como se presenta la diapositiva, que tengo en algún lugar que estoy buscando ahora, ¿ven? Si una carga negativa Q o menos Q se transfiere de derecha a izquierda, es decir, de acá hasta acá, en un volumen previamente neutro, se establece la misma condición electrostática que en el caso anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad estos dos casos son equivalentes. Yo puedo asumir que es carga positiva la que está dejando este punto y está fluyendo hacia la derecha, o que es carga negativa que está fluyendo hacia acá. Porque a mí lo que me interesa es la carga neta de esta superficie que no dibujé, pero imagínensela acá. Eso es lo importante. Por razones históricas se utiliza como referencia de dirección el flujo de cargas positivas, porque decía yo que ellos suponían que iba a ser así. ¿Cómo no iba a ser así? Por lo tanto, se considera como una corriente positiva cuando un flujo de cargas positivas entra por A y sale por B. Físicamente se requiere de energía para poder sostener este flujo de corriente eléctrica. ¿Se acuerdan que yo les estaba diciendo que, claro, las cargas se desplazan, nosotros vemos cuánta carga está pasando en un segundo, y decimos, ya, esa es mi corriente eléctrica. Es muy parecida a un caudal, entre comillas, de carga a través de un conductor, ¿cierto? Pero alguien tiene que hacer el trabajo, alguien tiene que brindar la energía para poder desplazarla, no se van a mover sola, ¿cierto? Ahí viene y entra lo que sería la fuente de voltaje. ¿Ya? Que si yo pongo una fuente de voltaje, esa fuente es la que brinda la energía para poder desplazar la carga. Es muy importante tener en cuenta que la fuente no crea las cargas, no es como que vayan saliendo cargas de esa fuente, sino que ella da la energía para poder mover las cargas. ¿Ya? Y tiene que gastar esa energía. Por eso se dice que simplemente las desplaza. El efecto se produce a la velocidad de la luz, pero las cargas individuales se mueven mucho más lento. Aquí uno podría preguntarse, pero ¿y por qué no se mueven a la velocidad de la luz? Y es porque en realidad si estuviéramos en el espacio libre, ahí sí podrían desplazarse a una velocidad cercana, por ejemplo, a la luz. Pero como estamos hablando de materiales, los materiales obviamente se oponen a que le muevan sus cargas. ¿Ya? No es como que directamente las cargas vayan a empezar a fluir. Incluso los conductores se requiere energía para que fluyan, las cargas eléctricas. Y ahí uno puede entrar a decir que en realidad no es como que la carga que tengo al inicio del circuito termina dando toda la vuelta. A veces es como una transferencia de energía entre ellas. ¿Ya? Pero eso allá, como digo, hilar más fino. En principio es la fuente de voltaje la que brinda energía para poder desplazar la carga eléctrica del circuito, ¿ya? Y que se reconoce como una corriente eléctrica. Aquí ustedes pueden ver, de hecho, que el voltaje corresponde al trabajo que se requiere para poder transferir una unidad de carga, cualquiera, ¿cierto? A través de una sección arbitraria del elemento contra la fuerza eléctrica, ¿ya? Debido a la presencia de otras cargas. Claramente esto también se puede analizar desde el punto de vista del electromagnetismo, donde vemos que si yo tengo dos cargas, por ejemplo algo así, aquí está, si yo tengo, supongamos, una carga acá, positiva, y tengo una carga negativa, en realidad la carga lo que genera es como una fuerza, ¿cierto? En este caso la fuerza iría hacia acá. Perdón. Sí, sí, en este caso sí. ¿Ya? Y con respecto a esta carga, la atraería. Y si esto yo lo llevo al caso de un circuito, yo podría decir algo así. Tengo mi circuito. Me parece que esto lo tengo dibujado también en la diapositiva y se ve mucho mejor, pero dibujémoslo igual. Ahí. ¿Ya? Supongamos que yo aquí tengo el positivo mi fuente y tengo el negativo mi fuente. Y en todo este circuito hay carga. Carga que está distribuida por acá. Carga negativa, carga positiva, distribuida a lo largo del circuito. Y lo que hace en sí la fuente, entre comillas, es como que este positivo atrae la carga negativa para que fluya hacia acá, y este negativo atrae la carga positiva para que fluya hacia acá. Eso es lo que sucede. Desde el punto de vista electrostático, si lo quisiéramos ver de alguna manera. Es una atracción de la carga del sentido contrario. Y que finalmente se termina viendo como una corriente que circula en el circuito. Es como, a mí hay veces que me ha gustado pensarlo así como que si fueran, no sé, una especie como de bolitas que están distribuidas a lo largo del circuito y como que hay algo que las empuja o que las acerca, las atrae. Ahí finalmente se trasladan. Me parece que por acá lo tengo mucho más claro eso. Mejor representado me refiero. La unidad del voltaje es el volt. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de 220 volt, 12 volt, 19 volt, ¿cierto? Corresponde a Joule sobre Coulomb, que va a ser justamente unidad de trabajo por trabajo por unidad de carga.
Este es otro símbolo que se usa para representar las fuentes de voltaje. Nosotros en la clase siguiente vamos a presentar todos estos símbolos que corresponden a fuentes de voltaje, de corriente, independientes y dependientes. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Son temas que ustedes probablemente han visto, pero trato de más o menos conectarlo con cómo lo vamos a enfocar en el curso. Vamos a mandar una encuesta. Se fue la encuesta. Porque ahora vamos a llegar a la potencia y energía, que la verdad es que yo encuentro que es un tema bien interesante, porque como la corriente yo creo que es como fácil hacerse una idea de que ya está fluyendo carga eléctrica en un tiempo determinado, y digo, ya pasó tanta carga, más corriente si pasa más carga, menos corriente si pasa menos carga. Es algo que no hace más sentido. Por ahí el voltaje quizá un poquito más extraño, porque uno dice, bueno, ¿qué es el voltaje? Y el voltaje es eso, es simplemente la energía o el trabajo que se requiere realizar para poder desplazar la carga. Una fuente con un mayor voltaje quiere decir que tiene más energía para poder mover carga que otra que tiene un menor voltaje. Esa es la mejor forma de pensarlo, porque alguien tiene que hacer el trabajo, las cargas no se van a mover solas, ¿cierto? Y ahora la potencia y la energía. Nosotros tenemos el concepto de que, por ejemplo, si yo voy y prendo el televisor, estoy gastando energía, ¿cierto? No van a aparecer imágenes y figuras de la nada, ¿cierto? Se gasta energía. Pero la relación que hay entre potencia y energía muchas veces es como un tanto extraña, a veces no es tan simple de ver. Y lo que sucede es lo siguiente. En principio, la potencia lo que nos dice es qué tan rápido se gasta la energía. Eso es lo que nos dice. En realidad, si lo quieren ver matemáticamente, de hecho es la derivada de, en este caso, de la energía con respecto al tiempo. Eso es la potencia. Derivada de la energía con respecto al tiempo. O sea, ¿cómo varía la energía en un tiempo determinado? Si lo vemos desde el punto de vista circuital, se calcula como V por I. ¿Ya? Aquí está definido con respecto al tiempo, para hacerlo más general. Su unidad es el watt, está bien escrito acá. Y podemos decir que en realidad P de T es la potencia instantánea que absorbe la carga o que entrega la fuente. Aquí es muy importante notar que cuando yo hablo de carga, en circuitos eléctricos muchas veces me refiero a el consumo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, puede ser un dispositivo electrónico, puede ser una casa, puede ser una población. ¿Ya? Eso me refiero con carga, no es carga eléctrica en este caso. Y la fuente es quien me entrega energía. La fuente entrega energía, la carga la consume, la gasta. Y lo hace a una determinada tensión y con una corriente que está en este caso fluyendo desde la fuente hasta la carga. Ustedes pueden ver que aquí hay un circuito cerrado, ¿cierto? También podría analizarlo como que está fluyendo potencia desde la fuente a la carga. ¿Ya? Yo le mando, por ejemplo, entre comillas, 100 watts y ella consume los 100 watts, en un caso ideal, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la energía? La energía viene a ser la capacidad de realizar trabajo, por lo que la energía entregada por la fuente entre T1 y T2 se puede definir de esta forma. ¿Ya? Pero, creo que aquí no tenemos el dibujo. Sí lo tenemos. Miren esto. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a preguntar esto por la encuesta. Vamos a poner una encuesta. Por acá vamos a poner la encuesta. Ese es el libro, recuerden, que les estaba comentando que está disponible. Vamos a cerrar esta encuesta y vamos a crear otra. Para que puedan responder esto, ¿ya? ¿Qué creen ustedes? Esto lo pueden responder de forma intuitiva, ya no hace falta hacer cálculos ni nada. Nosotros obviamente ahí podemos demostrarlo, pero hervidor o refrigerador. ¿Qué piensan ustedes? Ahora sí va la pregunta. ¿Quién consume más energía en un mes? Vamos a volver a la diapo. Esta diapo no. Tampoco. Ahora sí. Creo que debería cerrar algunas ventanas. Ahí sí. Vamos a cerrar el libro mejor. Piénselo bien. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién consumirá más energía en un mes? Considerando, por ejemplo, el uso que le dan ustedes. El refrigerador, el hervidor. Fíjense que aquí le estamos dando un número de la potencia que consume. Pero recuerden qué es la potencia. A pesar que este hervidor que pusieron acá en realidad está consumiendo re poco, porque hay unos que consumen hasta 2000. Yo diría que la media estará por los 1500 watts, lo que consumen. Y los refrigeradores, yo diría de un tamaño normal, 400. Este probablemente es un refrigerador esos grandes, así como doble puerta.
pero igual, es más o menos cercano a lo real. ¿Ya? A veces se corta la luz cuando se enciende el hervidor. Sí, eso sucede, porque genera un pic de corriente, un pic de consumo, que justo hace que se active la protección del circuito. Hay que cambiar automático. La verdad, Mario, es que no es lo recomendable, porque piensa de que cuando hablamos de un automático, nos referimos a un elemento que cuando la corriente que tenemos que está circulando por el circuito es mayor a un valor, él abre el circuito para protegerlo. Pero lo que sucede es que las líneas del circuito están dimensionadas por una corriente determinada. Supongamos que las líneas de mi circuito teóricamente soportan 10 amperes. Y en casos normales consumimos 7, consumimos 8, pero de repente conectamos a algún equipo que consume más y empezamos a consumir 12, 13. Claramente se va a ir la energía porque se va a abrir ese dispositivo de seguridad. Pero si yo voy y pongo, por ejemplo, uno de 15 y las líneas están dimensionadas para 10 amperes, va a funcionar, pero se van a calentar un poquito los cables. Quizá por un año, 2 años, quizás 10 años no va a haber problema, pero eventualmente se puede deteriorar el aislante. Y por algún motivo pasa algún animalito por entre medio de la pared, cualquier cosa, se daña el aislante. Y después se genera una chispa y cosas así. Y así se pueden producir incendios. De hecho, la mayor cantidad de incendios que se provocan, o sea, que se producen, es por temas eléctricos. Y no sé si ustedes lo habrán notado, en Valparaíso especialmente, no sé si habrán ido últimamente, quizás si son de Valparaíso sí, pero hay muchos casos, había muchos casos de incendios de casas antiguas que estaban funcionando como discoteca, como bar, como cosas así. Y uno puede decir, ¿por qué? ¿Por qué será? Porque, no sé, tienen comportamientos que pueden ser peligrosos, no sé. Y la verdad es porque como son casas antiguas, su red eléctrica está diseñada para soportar luminarias, quizá una lavadora. ¿Y qué pasa? Que como empiezan a ponerle un montón de equipos, que para el humo, que para un montón de cosas, el consumo sube mucho. ¿Y qué pasa? ¿Y qué hacen ellos? No, mira, le cambiamos automático, lo cambian, pero obviamente esas líneas no están diseñadas para eso y además tienen muchos años. Entonces lo que ocurre finalmente es que se termina dañando el aislante y eventualmente, si hay material cercano que pueda ser capaz de incendiarse y todo, se termina incendiando. ¿Se fija? ¿Y es por qué? Porque obviamente no invierten, porque en principio si uno quiere aumentar los consumos que tiene en un circuito que no está preparado para ello, tiene que cambiar todo el circuito eléctrico. Y créanme que es caro. O sea, para una casa normal les puede salir fácil 1 millón de pesos, fácil. 1,5 millones si lo hace alguien así certificado. Para una casa, son unas pocas habitaciones. Para una casa grande, como para que hagan una cosa de ese estilo, un bar o algo así, le puede costar 3, 4 millones de pesos. Póngale 2,5. ¿Ya? Entonces, obviamente, ellos no lo van a querer invertir. Y como no invierten, están en ese riesgo. De ahí que hayan tantos incendios en ese tipo de lugares. ¿Lo habían pensado así? Una lavadora con cable parlante. Ya. Bueno, han votado. Les voy a compartir los resultados. Fíjense, ganó refrigerador. 24-16. 24-16. ¿Y saben qué? Les puedo decir que eso es correcto. ¿Y por qué es correcto? Por lo siguiente, porque yo creo que muchos pudieron notar que lo que influye, además de la potencia que consume, es el tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo está conectado? Uno puede intuitivamente decir, ya, pero el refrigerador está todo el día conectado, 24 horas. En cambio, el hervidor, pongámosle 15 minutos, pongámosle 10, depende de cuántas veces hervimos agua. ¿Ya? Entonces, a pesar de que consume la energía más rápido, porque tiene una mayor potencia, como dura menos tiempo su uso, él al llegar al final de mes consume menos. Y eso es lo que sucede. Tengo abierto lo vamos a cerrar, discúlpenme. Que lo que hacen, nunca cierro los apuntes, ahí lo cerré. Y vamos a hacer un pequeño cálculo por acá. En realidad más que un cálculo, sino que verlo gráficamente. Gráficamente, ¿cómo sería eso? Consumo de potencia. De potencia. En realidad de energía le vamos a poner. Pensemos que yo tengo acá, tengo un gráfico de potencia consumida en el tiempo. Vamos a poner cómo sería el caso de un... ¿Y saben qué? Vamos a dibujar bien. No estoy en mi mejor momento del dibujo, pero la regla nos ayuda. Vamos a poner acá la potencia que consumimos en un tiempo determinado. Y vamos a dibujar así, obviamente, tratando de representarlo bien, el consumo de un hervidor. Por ejemplo, ahí, lo ponemos ahí,
ocupamos unas veces en el día, pequeños instantes, ¿cierto? Y el consumo que tenemos, por ejemplo, en un refrigerador. Ya, esto le vamos a poner, ¿cuánto nos decían? Que eran 500, por decir un número. Recuerden que esto obviamente depende del equipo en sí mismo. Y este es el tiempo, no nos olvidemos. Me quedó ahí la línea, ya la ponemos ahí. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente terminar de representar los rectángulos que se van a corresponder a la energía que va a estar consumiendo nuestro hervidor. ¿Ya? Vamos a tener ahí un pequeño intervalo de tiempo en el cual va a funcionar. Yo asumí que lo usamos 3 veces. En muchas casas quizás se usa más, ¿cierto? Pero vamos a asumir eso. Ahí, ahí y ahí. Se dan cuenta que son instantes muy breves si tomamos en cuenta un día, ¿cierto? No es mucho más que eso. A pesar que lo usemos más. Ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros para calcular la energía que está consumiendo estos equipos podemos decir lo siguiente. Para el caso del hervidor, yo podría sumar esas 3 potencias, en realidad todas las que fueran las que tenemos que están consumiendo. Y yo diría, simplemente esos 1200 por este pequeño intervalo. Vamos a ponerle, por ejemplo, delta T A, delta T B, delta T sub C. Ahí sí. Y ahí lo ponemos, miren. Nos queda entonces, ¿qué sería esos 1200? Lo voy a dejar expresado nomás, ¿ya? Obviamente es el producto por cada uno de ellos. Yo aquí los voy a agrupar, voy a factorizar por el 1200 y me queda así. ¿Sí? Ahí simplemente factoricé. ¿Ya? Ahí yo podría calcular entonces la potencia. ¿Y por qué lo puedo hacer así? Porque es constante, ¿cierto? Como es constante, yo calculo esto. Calculo esta área que está acá. Calculo esa área. Bueno, ahí parece que hirvió más rápido. En realidad el dibujo falló un poco. Ahí. Y también puedo, ¿cierto? Calcular el consumo que tiene el refrigerador. Pero el refrigerador funciona todo este tiempo, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ver que claramente, si yo quisiera calcular, por ejemplo, el consumo desde, vamos a ponerle T1 hasta T2, suponiendo que esto fuera un día, ¿ya? Nos queda algo así. Nos queda que la energía consumida por el refrigerador, vamos a poner refri, es igual a esos 500, un valor menor de potencia. Sin embargo, el tiempo es considerablemente más grande, ¿cierto? Ahí. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces yo podría decir, sin miedo a equivocarme, que el consumo de energía del refri, en este caso lo hicimos supuestamente para un día, va a ser, de hecho, muy superior que el que vamos a tener en el caso del hervidor. ¿Les convence o no les convence? Vamos a mandar la pregunta. No, compartir el resultado, vamos a mandar otra pregunta. Ahí. Como que cambió un poquito la opción para hacer preguntas. Vamos a cerrar esta. Vamos a abrir otra. Ahí. Ahí sí. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Porque yo digo que a pesar que un equipo que tiene una mayor potencia que otro, puede consumir menos en un tiempo determinado. Porque lógicamente la potencia solamente representa qué tan rápido se gasta la energía. La tasa de cambio de la energía con respecto al tiempo. Pero no me dice a mí cuánta energía se consumió. Y de hecho a nosotros cuando nos cobran la energía eléctrica, no la cobran por potencia, la cobran por energía, por kilowatt hora, ¿cierto? La cantidad de energía que yo consumí. Muy bien. Y así hay muchos otros equipos, ¿cierto? Y aquí, de hecho, estamos siendo bastante conservadores porque ahora los hervidores, la verdad, es que consumen 1800, 2000 y aún así consumen menos que un refrigerador que funciona de continuo, las 24 horas. Y claramente este consumo de potencia, ¿en qué desemboca? En un mayor pic de corriente, pero es instantáneo, es muy breve. Que en este caso. Porque si él está, por ejemplo, a 220 volts, y tenemos que consume 500 watts de potencia, nosotros podríamos calcular la corriente que está solicitando. Por ejemplo, para que lo veamos. Si yo digo que, vamos a hacer un cálculo rápido de la corriente, ¿ya? Solamente para saber qué tan grande es ese pic de corriente que está solicitando. Aquí vamos a decir corriente para el caso del hervidor.
y corriente para el caso del refri. Esto es más como del día a día, ¿cierto? O sea, nosotros siempre vamos a estar ocupando esos dispositivos. ¿Cómo lo podría calcular? Recuerden que había dicho yo que la potencia es igual a B por I. Es igual a B por I. Así que simplemente despejo, ¿cierto? Despejo acá la corriente y me queda en definitiva que va a ser igual a P sobre B. Y vamos a asumir que B son 220 volts, ya porque es lo que tenemos en la red domiciliaria. Ahí, 220. Así que va a quedar, ¿qué valor? Va a ser en este caso 1200 dividido en 220. Esto va a ser obviamente en amperes el resultado. Voy a ir mejorando, espero la letra, y no se preocupen. 500 usando los valores que nos dieron, 220. Y pueden ver que claramente, instantáneamente, consume más corriente, ¿cierto? Pero obviamente es un tiempo mucho más breve. Por eso es que de repente el hervidor puede hacer que se nos vaya la energía. Porque quizás si estamos en un consumo, yo diría, de 8, 7 amperes, y de repente viene ese pic de corriente que estaría consumiendo el hervidor, el dispositivo de seguridad se activa y nos quedamos sin energía. ¿Le ha pasado, no? Están ahí en alguna cosa importante, miren, 5 amperes, 5,45 amperes le vamos a poner. O sea, es un pico importante de corriente, considerando que muchos dispositivos tienen 10 amperes, ¿ya? 10 amperes como límite me refiero. 15, hay algunos circuitos ahora de casas nuevas y de algunos departamentos. Y en otro caso es mucho menos, como un poquito más de 2, ¿cierto? 500 dividido en 220. Claro, 2,27 amperes. Y como referencia le decía yo que en una casa uno tiene dispositivos de seguridad de 10 o 15, dependiendo. Ahora generalmente los separan. Son como de 10 amperes para lo que son iluminación, ¿ya? Cosas de ese estilo, y 15 para enchufe, por ejemplo, en un cuarto de lavado y cosas por el estilo. En la cocina, generalmente. Porque uno ahí pone de repente las máquinas para cocinar y todo, ¿cierto? La batidora. Ahí. Muy bien. Acá está el apunte. ¿Dudas hasta acá? Cualquier duda que tengan. Comentario. Voy a tomar un poquito de agua. Bueno. Ahora, ¿qué vamos a ver? Algunas convenciones y notaciones, que son bien importantes, la verdad. Yo por aquí estaba hablando de circuitos y elementos y todo. Pero esto que vamos a ver ahora es muy, muy importante porque estamos hablando de que podemos usar dos tipos de referencias. Una es la referencia pasiva, donde tenemos que la corriente ingresa por el positivo. Y otra es la referencia activa, donde la corriente sale del positivo. O sea, es algo que es una diferencia muy pequeña, ¿cierto? Que sin embargo tiene un trasfondo mucho más profundo, que viene a ser esto. La referencia pasiva es un supuesto en sí mismo, ¿cierto? Donde estamos asumiendo que el elemento en cuestión está absorbiendo energía. O sea, pensamos que él la consume, la gasta, la energía. Después esto nos sirve cuando calculamos potencia. Y en cambio, la referencia activa es un supuesto de que el elemento entrega energía, que es en este caso una fuente, o que está actuando como una fuente. Aquí lo dice, ¿cierto? Es un supuesto donde asumimos que el elemento en cuestión está entregando o suministrando energía. Así que la única diferencia es que en el caso de referencia pasiva la corriente entra por el positivo y referencia activa, ¿cierto? La corriente sale por el positivo. Recuerden esto porque le voy a hacer una pregunta en un momento. Ya, tenemos, ¿cierto? También elementos dos terminales que van a ser las ramas. Esta sería la rama 4, rama 1, rama 3, rama 2, rama 5 y rama 6. También tenemos los nodos, que son la unión de dos o más terminales. Esta es una diferencia quizá con otras áreas, otros temas en los que uno puede haber trabajado con nodos, porque en otros casos son tres o más. Aquí no, aquí son dos o más. Como pueden ver, este nodo 1 solamente es la unión de dos elementos o dos terminales. ¿Y para qué me sirve esto? Para poder definir, por ejemplo, la tensión que yo tengo en ese nodo. Yo también podría definir otro nodo acá, en ese punto, sin ningún problema. Pero sería totalmente redundante, porque en realidad, no, como no hay nada entre medio, me basta definir ese nodo que está ahí, el 1. Ahora, voltaje de rama. El voltaje presente entre los terminales de dicha rama. O sea, aquí tenemos más menos V4, tenemos más menos V3, ¿cierto? Y así tenemos diferentes voltajes. La intensidad de corriente que circula por una rama va a corresponder, obviamente, a la corriente de rama. Y tomando en cuenta lo que les presentaba recién, ¿qué referencia se está usando para el elemento 6? Voy a mandar una encuesta rápida. A pesar que ahora como que no está tan rápida la creación, como la actualización de
de Zoom, pero la vamos a hacer igual. Creo que estas preguntas después nos sirven. Profe, disculpe, no entiendo la pregunta planteada. ¿Qué referencia se usa para el elemento 6? ¿Se usa referencia pasiva o referencia activa? Según lo que presentamos. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. Voy a poner acá la pregunta. Pasiva, activa. Por eso decía, tienen que recordarlo, ¿sí? Más que nada para irlo conectando con circuitos ya. Porque viendo los elementos así en el aire solo, como que a veces no nos dice mucho. Y ahora vamos a la pregunta. Aquí va la pregunta. Esta pregunta es. Ya. Pueden responder. Fíjense bien. Esta es la corriente, ¿cierto? Tiene esa dirección hacia acá. Acá la corriente viene hacia acá. ¿Se fijan? No están todos iguales. De hecho, él no tiene ninguna corriente definida. Él tampoco. Bueno, uno podría tomar quizá hay uno, pero ahí tenemos esa corriente, aquí tenemos esa. ¿Qué referencia se está usando? Según lo que presentamos. Lo vamos a ver en un momento. Ya. ¿Cuánto van? 33 segundos. Le voy a dar unos segundos más. Hasta que lleguemos al minuto. 20 segundos. Muy bien. 10 segundos quedan ahora para ver. Ya. Recuerden que la clave está en la relación que hay, perdón, entre la corriente y el voltaje, ¿cierto? Si entra o sale. Así que vamos a revisar acá, miren. ¿Qué dice? Referencia pasiva es si la corriente entra por el positivo. Referencia activa es si la corriente sale por el positivo. Y aquí claramente ustedes pueden ver que la corriente está saliendo por el positivo. Por tanto, efectivamente es lo que la mayoría dijo que es activa, en este caso la referencia. Compartimos los resultados. ¿Sí? ¿Se entiende? Es simplemente eso. Si la corriente sale por el positivo, es activa. Si la corriente entra por el positivo, es pasiva. Ahora, otro concepto que nos va a servir bastante, yo creo que por el tiempo que tenemos ahora, ¿cierto? Va a ser el último que vamos a revisar, pero lo vamos a revisar de manera que le haga sentido. En principio, ¿qué es la Tierra? La Tierra puede tener dos funciones. Una es que sea una tierra de seguridad y la otra es que directamente es una referencia. Nosotros en particular usamos el concepto de que es una referencia. Les voy a leer acá lo que dice el apunte y vamos a ver algunos ejemplos por ahí en internet que son interesantes, en mi opinión. Ya que el voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos, es muy útil definir un punto de referencia llamado tierra. A este punto se le asocia el potencial igual a cero y se nota con este símbolo que ustedes ven acá. ¿Ya? Es como decir, este es cero para mí. Y uno podría preguntarse, pero ¿y es válido decir eso? O sea, yo puedo decir que este nodo tiene un valor de cero así, sin más. No cometo un error. Muy válida la pregunta, ¿cierto? Vamos a verlo en un momento. La Tierra puede ser física virtual. En el primer caso, existe una conexión física a la Tierra a través de conductores y mallas en el terreno. La Tierra es un buen conductor y corresponde al potencial en que nos encontramos los seres humanos. La conexión a Tierra física se hace por razones de seguridad. ¿Ya? Vamos a ver ambos casos. Primero, con un ejemplo quizá extraño, pero van a darse cuenta por qué lo ponemos acá. Vamos a dejar de compartir. Ahí sí. Ya. Tierra. Supongan que yo quiero medir la estatura de una persona. Aquí este ser humano que es de palitos, como decimos. Ahí. Esta persona está en una casa, ¿cierto? Está en el segundo piso de su casa. Supongamos que es su casa, ¿cierto? Ahí está. Está en la calle, ¿sí? Y supongamos que él vive en un cerro, así. Ahí. Y aquí tiene el mar. El mar. Ahí sí. ¿Ya? Si les pregunto a ustedes, para medir su estatura, ¿entre qué puntos medirían? O sea, por ejemplo, yo asumo que ustedes medirán entre este punto, ¿cierto? ¿Y con respecto a qué medirían? Les pregunto a ustedes. El primer piso, el nivel del mar, ese, el segundo piso, ¿sí? ¿Por qué medirían respecto al segundo piso? Supongo que será porque lo que les interesa es conocer esto, ¿cierto? Esa distancia, en realidad la altura del. O sea, a pesar que yo podría usar otras referencias,
No tendría mucho sentido medir la altura de una persona si la mido respecto al primer piso o respecto al nivel del mar, ¿cierto? Dejemos eso ahí. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si ustedes quieren de alguna forma representar la altura de una montaña o un volcán, así vamos a poner aquí, una montaña, y que después tenemos terreno, vamos a poner un terreno verde por acá, ¿ya? Como una especie de valle, ahí, ¿cierto? Y en definitiva después tienen mar. Pensemos que tenemos el mar ahí. Con respecto a qué medirían la altura de esa montaña. Respecto al nivel del mar, de hecho así es como se mide, ¿cierto? Pero ustedes lo que están haciendo acá, de forma implícita, es que están definiendo, en este caso, acá los 0 metros, ¿cierto? Porque están midiendo respecto a ese punto. Y en el caso de la montaña, están midiendo y poniendo acá los 0 metros. O sea, ¿no les parece como que medio extraño? ¿Por qué uno va y pone el 0 donde quiere? Porque en realidad, obviamente, depende de lo que uno quiera medir. Y eso que están haciendo es definir una referencia. La referencia con respecto a cuál están midiendo. ¿Ya? Lo mismo ocurre en los circuitos eléctricos. O sea, por ejemplo, yo tengo un circuito, vamos a dibujarlo tal como lo hemos visto hasta ahora, así con ese símbolo, después vamos a presentar otros símbolos. Acá tengo un elemento. Por si acaso, lo que dice esta fuente es únicamente que entre un nodo y otro nodo hay una diferencia de 12 volts. Eso es lo que me está diciendo, que entre este nodo donde tengo el positivo y este nodo donde tengo el negativo, hay una diferencia de 12 volts. O sea, eso quiere decir que podría darse el caso que yo tenga acá 24 volts y 12 volts. ¿Se fijan? O sea, lo que dice esta fuente es que entre este nodo y este nodo hay 12 volts. Eso es todo lo que me dice. No me dice más. También podría tener que acá tuviera 12 volts y acá tuviera 0. O sea, podría ser. O podría tener incluso 10 y acá menos 2 volts. A pesar que los voltajes negativos yo sé que les parecen medio extraños a veces, pero se cumple, porque 10 menos 2 me da justamente 2. ¿A qué quiero llegar con eso? Que en realidad nosotros sabemos solamente la diferencia. Pero cuando yo voy y digo, miren, ¿saben qué? Para mí esto va a ser la referencia. Y yo arbitrariamente le asigno el valor de 0. Ustedes le podrían haber asignado el valor de 0 acá sin ningún problema. No habría ningún inconveniente. Solo que debería cumplirse la diferencia. O sea, si yo voy y pongo, por ejemplo, ¿saben qué? Voy a dejarlo dibujado acá. La referencia en este otro punto, miren, voy a dibujarlo ahí. Perdón. Si yo voy y pongo la referencia acá. Ahí la puse. Para que esto se cumpla, yo tendría que tener entonces que en este nodo deberían haber menos 12 volts. ¿Por qué? Porque en realidad, entre este nodo, que ahora vale 0, y este nodo, tienen que haber 12 volts. ¿Ya? O sea, es totalmente válido. No es muy práctico, la verdad, pero es válido. O sea, en definitiva, yo puedo elegir con respecto a qué voy a comparar el voltaje, porque los voltajes son eso, siempre una diferencia potencial. Siempre tengo que tomar en cuenta dos nodos. Es la tensión que tengo en este punto versus la tensión que tengo en este otro punto. ¿Ya? Y aquí lo que estamos haciendo es simplemente decirle, mira, para mí eso va a ser 0 volts. ¿Ya? Eso es lo que se refiere a la referencia. Esto es referido a las referencias. Son referencias arbitrarias. Así como lo hicimos arriba, ¿cierto? Dijimos, no, mira, ahora yo voy a tomar el segundo piso como mi referencia donde son los 0 metros. Y en otro caso tomamos el nivel del mar. Son referencias arbitrarias. Lo importante es que yo no puedo cambiarlo. O sea, una vez que ya la definí, queda así. ¿Se entiende esa idea? Ya, cualquier duda me escriben. Esto es lo que nosotros vamos a ver en el circuito. O sea, pero en el circuito, en el curso. Ahora vamos a ver un ejemplo un poquito más interesante. Quizás. Miren lo que vamos a hacer ahora. Referencia, o perdón, tierra como tierra de seguridad. Eso vamos a hacer ahora. Que también es un concepto que existe. Tierra de seguridad. Yo sé que ustedes han visto los enchufes que tienen 3 pines, ¿cierto? O sea, un enchufe es como algo así. Uno toma un enchufe, tiene un conector ahí, otro conector acá, y tiene un conector al medio, ¿cierto? Y esto lo conectan ustedes. Pero les adelanto que en realidad la energía solamente se traslada por acá, entra al circuito, da la vuelta por el circuito, y después lo que hace es retornar por acá. ¿Qué sería esto?
la fase, que es por donde es el cable vivo, por decirlo así, por donde viene la energía eléctrica, y el neutro es por donde retorna. Si, por ejemplo, yo no tuviera conectado nada, en principio el neutro no debería circular corriente. Obviamente, cuando yo lo conecto ya, ahí circula corriente, porque por ahí retorna. ¿Ya? Y uno puede decir entonces, bueno, si esta es la fase y este es el neutro, o sea, la corriente se cierra en ese circuito, ¿qué pasa con ese pin o esa clavija? ¿Qué es? Y en realidad es la Tierra. ¿Pero qué significa que sea la Tierra? Significa que es un conector al cual nosotros lo vamos a siempre a conectar directamente al chasis de un equipo. Un ejemplo bien práctico es el siguiente, miren. Habían antes unas lavadoras antiguas, no sé si todavía alguien tendrá una, porque son medias antiguas, pero eran como de tambor. Unas blancas así, que tenían como esto, y eran como de losa, así que se picaban súper fácil. Ahí. Como este estilo, de carga superior. ¿Y qué tenían de particular estas lavadoras? Bueno, que como era todo metálico, yo acá adentro tenía el motor. Vamos a dejar más grande el motor para que se vea. Tenía el motor y obviamente yo la enchufaba. La enchufaba, llegaba acá una línea en rojo que sería mi fase, ¿cierto? Y una línea en negro que sería el neutro. Neutro, fase. Y con esto, obviamente, al momento que yo la energizaba, le daba al botón de encender, empezaba a moverse y trabajaba. Así de simple, eran bien básicas. Pero supongamos que aquí hay una persona que va, está lavando la ropa, de repente va y se apoya. Con el brazo bien largo se apoya. Pero, ¿qué sucedería si de repente tenemos un pequeño fallo? Se nos daña por algún motivo, la corrosión, el aislante. Y esta energía pasa ahora a hacer contacto del cable con la parte metálica. Lo que sucedía era esto, miren, que se energizaba todo esto. ¿Y qué sucedía? Bueno, la corriente eléctrica va a buscar el camino más fácil, se va a ir por acá, por acá, por acá, va a circular a través de él y se va a ir a tierra. Y él, lamentablemente, iba a tener un accidente. Eso podía suceder. Eso pasa. Claro, y digamos que sus expectativas no son muy altas. Eso sucedía. Pero se creó la Tierra de Seguridad hace unas cuantas décadas, que hace lo siguiente, que hace que este cable ahora que es de tierra va conectado directamente a los chasis. Entonces todo eso que está ahí está conectado a la Tierra. ¿Ya? Entonces, en el momento en que haya un fallo, supongamos que nuevamente se daña el aislante y se electriza esto, lo que va a suceder realmente es que cualquier energía o corriente se va a ir por esta línea. Y esto no va a electrizar a la persona. ¿Y por qué pasa eso? Porque en realidad la corriente eléctrica siempre va a buscar el camino que se lo pone más, el que tiene menor resistencia. Y esta línea verde que ustedes ven acá, realmente lo que sucedía es que estaba conectada ahí. Por ejemplo, este es el medidor que está fuera de una casa. Supongamos que tenemos una casa. Una casa a la rápida. ¿Ya? Estaba directamente conectado con una barra a tierra. Ahí. Con una barra de cobre. Vamos a ponerla como media café. ¿Ya? A la tierra. Y eso obviamente es una oposición muchísimo menor que la que brinda una persona. Una persona igual tiene resistencia. Tenemos. ¿Ya? Tenemos zapatos por último. ¿Cierto? Entonces la corriente se va, en vez de irse por la persona, que le ofrece mayor resistencia, se va por el cable, directo a la tierra. Y así es como efectivamente se veía protegida la persona. Y nosotros no nos estamos electrocutando tanto, o perdón, electrizando tanto con este tipo de dispositivo. Y ahí la persona, ¿cómo queda? Feliz, porque no se electrocutó. ¿Se fijan? Esa es la tierra de seguridad. Hay casos en los cuales uno puede conectar la tierra de seguridad y unirla con la referencia. ¿Ya? En algunos casos se hace, pero a pesar de ser muy parecidas, no son lo mismo, porque esto es una tierra virtual, es algo que yo defino. Yo digo, mira, para mí eso es 0 volt. Claramente, lo que realmente es 0 volt es esto. Esto sí o sí es 0 volt. ¿Ya? Porque en realidad se toma como un plano infinito, si lo queremos modelar desde el punto de vista electromagnético. Pero para efectos prácticos, la corriente se va a ir hacia allá. Eso es lo que va a suceder. ¿Se fijan? Eso es la tierra de seguridad y así funciona. El diferencial, bueno, nos queda poco tiempo, nos queda un minuto, pero un diferencial en principio lo que hace es esto. Piensen que a una casa llega corriente. De hecho, ¿saben qué? Más que verlo acá, porque yo me voy a dibujarlo, lo vemos acá, porque seguramente encontramos una imagen mejor que la que yo voy a dibujar. Pero en principio lo que ve es si hay una diferencia entre la corriente que entra y la corriente que sale. Porque claramente si a una casa, por aquí seguro encuentro un ejemplo. Ahí está. Ya, esto es. Un diferencial es otro dispositivo de seguridad.
En principio, ¿cómo opera? Va censando la corriente que está ingresando con respecto a la corriente que está volviendo. ¿Se fijan que dice fase ida? Se ve re mal, pero entra corriente, sale corriente. Si todo está bien, debería ser iguales. Si hay una diferencia, acá se va a inducir un voltaje y por tanto va a circular una corriente y eso abre el circuito. ¿Ya? ¿Por qué habría una diferencia? Puede decir uno. Porque en realidad si están entrando 10 amperes y están saliendo 9, quiere decir que hay un amper que está yéndose para otro lado. Y asumimos que se está yendo por una persona. Y por eso que se abre el circuito. Por eso se habla diferencial. Porque verifica la diferencia que hay entre la corriente que entra de la corriente que sale. Si sale menos, algo está pasando, así que abre el circuito. ¿Se entiende? A pesar que lo expliqué en un minuto, pero esto obviamente no forma parte del curso, pero si alguna vez lo ven, un diferencial como es, justamente como esto que está acá. Y ahí se veía mucho mejor, ¿se dan cuenta? Entra corriente, sale corriente. Si se pierde algo, se va. Bueno, estamos en la hora, así que les agradezco mucho su participación. Espero que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao, que estén muy bien.